Buenas, en este video vamos a aprender de manera súper fácil y rápida cómo implementar el bucle repetitivo mientras o hacer mientras, que es el while o do while en C++. Pero antes, suscríbete a mi canal, que eso me ayuda, por favor. Gracias. Para que no te pierdas de los materiales y videos que subo en mi canal. Activa la campanita. Al final del video voy a hacer un ejercicio para encontrar los números pares y así también puedas entender un poquito mejor el cómo se utilizar. Así que quédate hasta el final para que lo puedas ver. Vamos a iniciar. Eh, Vamos a ser preciso y conciso. Lo primero es que aquí ya yo tengo ya una variable y también unos cout y un sin que están pidiendo que me pide un número y me pide un nombre. Lo voy a dejar ahí para reutilizarlo en cada uno de los elementos o estructura que muestre. Vamos primero a mostrar aquí cómo se hace el while. Para lo que es el while, vamos a ejecutar, se abre la comilla y se cierra. Eso es lo mismo que en algoritmo. Cuando tenemos el mientras, ¿verdad? Entonces le ponemos el hacer, que como sería la parte, mientras hacer sería como esta parte. Y aquí abajo ponemos fin mientras. Sería entonces la apertura de la llave y el cierre que está aquí. Aquí yo puedo poner, como aquí ya yo estoy pidiendo un número, voy a decir que mientras A sea, mientras A sea menor que 5, entonces que el bucle se mantenga su curso. Eso es lo importante. Mientras A sea menor que 5, el bucle se mantenga haciendo la repetición. Si no sabes nada de los bucles y quieres entender más la lógica, el porqué y todo eso, tengo un video que te voy a dejar aquí arriba sobre algoritmos básicos en programación, sobre los bucles. Míralo, pausa este video, mira eso y tú vas a ver que luego continúa con este. Para eso te va a ayudar bastante y vas a entender mucho mejor eh, la semántica, o sea, el por qué usar un bucle mientras, cuándo usarlo y todo eso. Entonces, aquí yo voy a hacer este bucle, como ya sabemos, si no le pongo nada se va a ejecutar siempre. Entonces voy a ponerle aquí un A++ para que aumente su valor y voy a utilizar un cout voy a copiar esto para, para, para mostrar el valor de A. Voy a poner aquí que diga A es, y voy a poner aquí, ya tengo ahí, voy a poner aquí en esta parte el valor de A para que me dé un salto de línea. Y abajo voy a copiar esto para que me diga el resultado. Dado es ese, para que veas cómo se me lo muestra. Mientras sea menor que 5, ya sabemos que eso debe de ir aumentando, ¿verdad? Aquí me falta un punto y coma. Entonces vamos a ejecutar eso. Vamos a ver y miro ahí, me dice que escribo un número. Me va a decir que escribo un nombre porque debí comentar esta parte. Me dice que escribo un nombre, pero no lo estoy utilizando. Voy a poner 4. Voy a ponerlo 4, ¿verdad? Y el nombre Juan, o por lo que sea. Mira ahí que el valor es 4. Solamente demostró una sola vez, pero tengo que ponerlo desde 0. Voy a poner un número más pequeño. Escribo un número, 1. Mira dónde me aparece. A es 1, A es 2, A es 3, A es 4. Y como le dije que sea hasta menor que 5, hasta ese punto llegó. Y no me mostró más nada. Entonces, como puedes ver, de esta manera se hace un bucle mientras en C++. Así de sencillo. Ahora yo puedo hacer el hacer mientras, que viene siendo el do while. Que el hacer mientras en programación, si no lo has visto nunca, también te voy a dejar la tarjetita de ese video exactamente arriba sobre cómo utilizarlo. Bueno, está en el mismo video que el anterior. Hacer
hacer mientras A sea menor que 5. Entonces sería esa la forma en pseudocódigo. Y aquí sería, prácticamente si yo uso esto mismo, que está acá, solamente lo único que tendría es que cambiar esto hacia acá abajo y ya, ponerle un punto y coma aquí, obligado. Entonces yo le estoy diciendo, mira, mientras, o hacer esto que está aquí, mientras A sea menor que 5. Entonces vuelvo a ejecutar eso. Bueno, dame comentar la parte de arriba para que no solamente me salga el hacer mientras. Debo de colocarle la palabra do delante, como aquí. Entonces al colocarle esa palabra es como decirle, como decir cuando tú dices hacer, mientras hacer, hace referencia a do, mientras A sea menor que 5, recordando que lleva un punto y coma al final obligatorio. Entonces si eso lo ejecutamos, y yo aquí coloco un 1, mira ahí como ya aumentó. Aquí, mira ahí, 1, 2, 3, 4. Y llegó hasta 4. Ahora, ¿qué sucedería si yo pongo 5? Vamos a ver. Voy a poner aquí 5. Porque yo le dije que sea menor que 5, ¿verdad? Pone 5, pone cualquier cosa, el nombre, y mira como si me mostró al menos el 5 una vez. Recuerda que esa es la diferencia exclusiva del do while, que me muestra la información, aunque sea una vez, antes de que culmine con la ejecución y la comprobación de la condición del bucle aquí. Eso es lo que hace el do while en este caso. Por eso es importante entender ese punto ahí, recordar, como te dije, eso está en la semántica del curso de algoritmo que tengo. Te lo voy a dejar en la descripción para que, si no entiendes esta parte, lo puedas entender y practicar así de simple. Si yo quiero saber si el número que se ingresa es par o impar, puedo utilizar aquí, por ejemplo, esto. Aquí yo tengo ese código en los dos casos. Aquí este código para saber si el número es par o impar. Aquí cuando me dice si el número es par y aquí el número si es impar. Pero recuerda que la posición de esto puede variar, puede cambiar el resultado, la posición de donde yo tenga esto. Mira, porque si yo lo tengo aquí, me va a mostrar el valor de A antes de que aumente, pero si yo lo pongo aquí, me va a mostrar el valor de A después que aumente. Ahora, si yo lo pongo aquí, donde está ahora mismo, va a aumentar el valor de A, que si yo puse 1, el primero que me va a mostrar es 2. Entonces, si yo lo dejo ahí, donde estaba también aquí, igual me sigue aumentando el valor de A. O sea, lo recomendable en este caso, si no quiero que eso suceda, es ponerlo en el final. Entonces ahí yo le digo, mira, el valor de A, aumentalo, pero al final. O sea, que si se introdujo un 1 primero, me va a mostrar, lo primero que me va a mostrar va a ser un 1. Va a verificar si ese número es par o impar. Puedo, aquí, voy a poner esto, voy a comentar esto aquí y voy a ejecutarlo. Aquí tengo un error, vamos a ver dónde que está el error. Algo me faltó por aquí que no me di cuenta. Vamos a ver aquí el valor de A. Ok, porque A dice que no está aumentando. Ok, eso sucedió porque yo no le estoy pidiendo nada. Y aquí A está iniciando sin nada, como puedes ver. O sea, tengo que inicializar, decirle, mira, A va a empezar en 0, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver si ahí ya funciona. Ahora sí. Me dice que escribo un número. Yo no quiero que me pida nada para que no te confunda, porque esto yo lo estoy pidiendo y no estoy utilizando el valor de C, sino que estoy utilizando A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comentar esto. Voy a comentar esto. Y voy a ejecutar esto. Ahora fíjate inmediatamente cómo me dio el resultado. Desde 0 me dice el resultado es S, pero es ese primero que me muestra. A ver, aquí me está mostrando esto. Ok, voy a comentar esta línea anterior para que solamente me muestre esta parte. Vuelvo a ejecutar
Mira ahí, hasta el 5. Me dice A es 0, pero es par. A es 1, pero no es par. A es 2, pero es par. A es 3, pero no es par. A es 4, pero es par. O sea, lo que te decía ahorita, si yo coloco esto y lo pongo de encima de todo, vuelvo a ejecutar, mira cómo aquí me dice A es 1, pero es par. O sea, ya no me está mostrando desde el 0, porque el 0 es el primero que puse acá. Ahorita me lo mostró el 0, pero ahora no me lo muestra porque aumentó en 1 antes. Entonces, lo primero que me muestra es 1. En este caso estaría bien. Pero vamos a ver el caso que yo ponga aquí en vez de 1, que ponga, por ejemplo, 2. Se supone que 2 es el primero que debería demostrarme. Vuelvo a ejecuto y mira donde empieza en 3. Aquí dice A es 3, pero eso es por eso. Si lo cambio y lo pongo en el final y vuelvo y lo ejecuto, entonces, mira cómo empieza en 2, ahora sí. 2, 3 y 4. Solamente me está mostrando estos tres. Me lo muestra, no me muestra el 5 porque yo le puse menor, ¿verdad? Pero si quisiera que me muestre el 5, menor o igual, y ahí me va a mostrar hasta el número 5. Espero que hayas entendido sobre lo que es el while y el do while o mientras y hacer mientras en C++. Cómo utilizarlo, las variables y todo eso. No olvides suscribirte. Gracias.